En mi 18º cumpleaños, mi padre adoptivo me lanzó un billete de $50 a la cara y me gritó: «Fuera de aquí. Ya no pienso seguir pagando el error de otro hombre». Creyó que ese gesto era el peor insulto que podía hacerme. Recogí el billete, le sonreí y le entregué un sobre cerrado que había guardado durante años. «Lo sé todo», le dije. Mi verdadero padre, Isas, estaba esperando afuera. Miró por la ventana y se le puso la cara ceniza. «Me llamo Athena Anderson y tengo 18 años. El día de mi cumpleaños, el hombre que me crió me tiró un billete de $50 y me ordenó que me largara porque ya no quería seguir manteniendo el error de otro. Había esperado exactamente 18 años para ese momento. 18 años de silencios helados, de recitales a los que nunca asistió y de insultos susurrados cuando creía que no lo oía. Pensó que con $50 y un portazo cerraba para siempre mi historia. No imaginaba que apenas estaba comenzando. Antes de seguir, si la historia te está gustando de verdad, dale like y suscríbete solo si te nace del corazón. Deja un comentario contándome desde dónde me ves y qué hora es ahí. Me encanta saber de ustedes. Ahora, déjame llevarte 10 años atrás para que entiendas cómo llegué a ese día. Necesito retroceder hasta cuando tenía 8 años y descubrí por primera vez que no era como los demás niños de mi familia. Era la función de primavera en la primaria Highlands Ranch. Había practicado Fury Release durante 3 meses seguidos. Mis dedos conocían cada nota de memoria. Mi mamá, Linda, estaba en la primera fila grabando todo con su celular, luciendo su vestido azul favorito, el que reservaba para ocasiones especiales. El asiento de al lado estaba vacío. «Richard tuvo una reunión de última hora», me dijo mamá cuando le pregunté dónde estaba. Pero incluso a los 8 años noté que nunca tenía reuniones de última hora cuando Tyler jugaba fútbol. Tyler tenía 4 años y Richard no se perdía ni uno solo de sus partidos, aunque mi hermanito solo arrancara dientes de león del césped. Después del recital, encontré a mamá en el pasillo. Tenía los ojos rojos, pero sonrió y dijo que había estado maravillosa. «¿Por qué papá nunca viene a mis cosas?», le pregunté. No respondió, solo me abrazó más fuerte que nunca. Esa noche no pude dormir. Bajé a tomar agua y escuché voces en la cocina. Richard y mamá no sabían que estaba ahí. «Ya te dije que no puedo fingir eternamente», decía él. «Cada vez que la miro veo el error que cometiste. Es una niña, Richard. Es inocente. No es mi hija. Nunca lo fue. Y el día que cumpla 18 se va de esta casa». Entonces no entendí qué significaba error. No sabía por qué Richard me miraba distinto que a Tyler, pero entendí una cosa muy clara. Algo fallaba en mí y eso hacía llorar a mi madre. Subí a mi cuarto sin el agua y empecé a contar. No los días que faltaban para irme, sino los días que faltaban para comprender por qué nunca fui suficiente. La diferencia entre Tyler y yo no era solo emocional, también era económica. Cuando cumplí 16 ya tenía las pruebas. Era septiembre de mi penúltimo año de instituto. Faltaba inscribirme al SAT y necesitaba $200, 150 del examen y 50 de libros de preparación. Entré al despacho de Richard, donde revisaba hojas de cálculo de Mercer Holloway Properties, la empresa inmobiliaria donde era vicepresidente de desarrollo de negocios. «Necesito dinero para el SAT», le dije sin rodeos. Había aprendido que él prefería la eficiencia a los buenos modales. Ni levantó la vista. «Consíguete un trabajo. La inscripción cierra en 2 semanas. No me da tiempo. Tyler necesita botas nuevas de fútbol. Las buenas cuestan $350. No puedo estar tirando plata a todo el mundo». $350 en botas que un chico de 14 años dejaría pequeñas en 6 meses. Pero 200 para mi examen de ingreso a la universidad era tirar plata. Conseguí trabajo en una cafetería llamada Brood Awakening, a 3 cuadras del instituto, sueldo mínimo, 15 horas semanales. Tardé 3 meses en juntar lo del SAT y los libros, además de pagar yo misma mi celular porque Richard me había sacado del plan familiar al cumplir 15. Tyler, en cambio, estrenaba iPhone cada septiembre, el último modelo, sin preguntas. Cuando llegaron mis resultados del SAT, 1480 puntos, percentil 96, dejé el informe en la encimera de la cocina para que todos lo vieran. Nadie dijo nada, ni Richard ni Karen, su segunda esposa, ni siquiera Tyler, que seguro no entendía qué significaban esos números. Mamá se habría sentido orgullosa. Ya llevaba 4 años muerta. El cáncer de mama se la llevó cuando yo tenía 12. Pero me gusta pensar que desde algún lado me vio. Después de eso nunca más le pedí dinero a Richard. Si tenía que construir mi futuro sola, lo haría. Pero también guardé registro de cada diferencia, cada desprecio, cada dólar que fue para Tyler y no para mí. En ese momento no lo sabía, pero ese registro iba a ser importante. Mi madre murió un martes de noviembre. Tenía 41 años. Yo, 12. El cáncer fue agresivo. 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Pasé casi todo ese año sentada junto a su cama de hospital, leyéndole en voz alta sus libros favoritos, mientras las máquinas pitaban su ritmo constante. 3 días antes de irse, pidió a las enfermeras que nos dejaran solas. Estaba muy débil. Su voz apenas un susurro, pero apretó mi mano con una fuerza
sorpresa sorprendente. Hay una carta, dijo. En mi joyero, el que tiene rosas en la tapa. Conocí a ese joyero. Estaba en su cómoda, lleno de piezas que ya no usaba. Un collar de perlas de su madre, una pulsera de plata de su graduación universitaria. No la abras hasta que cumplas 16, siguió. Prométemelo, Athena. 16. ¿Por qué 16? Porque ya tendrás edad para entender y fuerza para soportarlo. Prometí. No sabía a qué me estaba comprometiendo, pero habría prometido cualquier cosa. Murió 3 días después con mi mano entre las suyas, mientras Richard miraba su reloj desde la puerta. 11 meses después del funeral, Richard se casó con Karen, una agente inmobiliaria que conoció en un evento de la empresa. Rubia, impecable, deseosa de interpretar el papel de señora Mercer. Su primer acto como madrastra fue reorganizar la casa. La ropa de mamá fue a donación, sus libros al trastero. El joyero casi terminó en el ático, pero lo agarré antes. Eso es mío, dije abrazándolo contra el pecho. Karen miró a Richard. Él se encogió de hombros. Déjaselo, no es más que basura. Lo escondí al fondo del armario, detrás de abrigos que ya no me servían, y esperé 4 años. Cumplí mi promesa. El día que cumplí 16 abrí el joyero. Era sábado por la mañana. Karen se había llevado a Tyler a un torneo de fútbol en Colorado Springs. Richard estaba en el club de golf Cherry Hills, fingiendo ser más importante de lo que era. Me senté en la cama con la caja de rosas en las piernas. Mis manos temblaban cuando levanté la tapa y encontré el sobre debajo de un collar de perlas. En el frente, con la letra de mamá, Athena. La carta tenía 3 páginas, escrita en su papel personal con membrete. Fecha: 15 de agosto de 2019, 2 meses antes del diagnóstico. Mi querida Athena, si estás leyendo esto, ya no estoy, y tú tienes edad para saber la verdad. Richard no es tu padre biológico. Antes de casarme con él, tuve una relación breve con un hombre llamado Marcus Holloway. Terminó cuando él se comprometió con otra persona. No supe que estaba embarazada hasta después de que se fue. Richard me cortejaba en esa época, y tomé una decisión de la que me he arrepentido toda la vida. Me casé con él, y le dejé creer que tú eras suya. Descubrió la verdad cuando tenías 3 años. Encontró un test de ADN que yo había escondido. Lleva 15 años sabiéndolo, Athena. Cayó porque no quería la vergüenza de admitir que su esposa había estado con otro hombre. Perdóname por no decírtelo nunca. Tenía miedo de perderte, pero mereces saber quién eres. Marcus nunca supo de tu existencia. Eso tampoco fue justo con él. Esta carta está notariada y archivada con mi abogada, Eleanor Vance, de Vance & Associates. Tiene instrucciones de ayudarte si alguna vez la necesitas. Tú no eres un error, Athena. Eres lo mejor que hice en la vida, y tu verdadero padre merece saber que existes. Todo mi amor por siempre, mamá. Estuve 1 hora releyendo la carta una y otra vez. Todo cobró sentido y nada volvería a ser igual. Esa misma noche busqué en Google Marcus Holloway Denver. Los resultados me abrumaron. Marcus Holloway, CEO y cofundador de Holloway Capital Partners, fondo de inversión privada especializado en bienes raíces comerciales y energías renovables. Activos bajo gestión, $200 millones. Miré la palabra billones con B mayúscula. Había fotos. Un hombre alto, cabello plateado, ojos azul intenso del mismo tono que los míos. Aparecía con trajes a medida en podios o estrechando manos de gobernadores y alcaldes. Pero el detalle que me dejó sin aliento estaba escondido en un artículo del Denver Business Journal de marzo de 2022. Holloway Capital sigue dominando el mercado inmobiliario comercial de Colorado, superando en al menos 7 grandes operaciones durante la última década a competidores más pequeños. El artículo mencionaba a uno de esos competidores menores, Mercer Holloway Properties. Casi me reí. La empresa donde trabajaba Richard llevaba Holloway en el nombre, porque Marcus había sido cofundador 20 años atrás. Se separaron por una disputa empresarial. Marcus levantó un imperio, y Richard se quedó como vicepresidente en la firma que habían creado juntos. Richard odiaba a Marcus Holloway. Lo había oído quejarse miles de veces de ese bastardo arrogante. Cenas, culpando a Marcus por cada negocio que se frustraba, cada contrato que se perdía ante una oferta superior. Y ahora entendía por qué Richard me miraba con tanto desprecio. Cada vez que veía mi rostro, veía al hombre que lo había vencido en todo. Éxito empresarial. Y al parecer, también el corazón de mi madre. La pregunta ahora era sencilla. ¿Marcus Holloway quería saber que yo existía? Esperé 6 meses antes de contactarlo. Necesitaba ser estratégica. En septiembre de mi último año de instituto, le escribí una carta a Marcus Holloway. No un correo electrónico, sino una carta física enviada a la sede de Holloway Capital Partners en el centro de Denver. Incluí una copia de la carta de mamá y una petición simple, una prueba de ADN independiente para confirmar la verdad. Pasaron 2 semanas, luego 3. Revisaba el buzón todos los días, con el estómago revuelto entre esperanza y temor. El día 18 llegó la respuesta, no de Marcus directamente, sino de su abogado. La carta era breve y profesional. El señor Holloway aceptaba hacerse la prueba en Gun Trust Labs, un laboratorio certificado. Ya habían agendado la cita para el 15 de octubre. La prueba duró 5 minutos, un hisopo en la mejilla, unos formularios, la promesa de que los resultados llegarían en 2 semanas. El 8 de noviembre recibí el informe. Número de caso, GT 2023, hora 1:08 am. Probabilidad
Probabilidad de paternidad, 99,97%. 3 días después sonó mi teléfono. Un número desconocido con prefijo de Denver. La voz era grave, pausada. Soy Marcus Holloway. Acabo de recibir los resultados. No pude hablar. Tenía la garganta cerrada. No sabía de tu existencia, continuó. Tu madre nunca me lo dijo, pero ahora que lo sé, no voy a irme a ninguna parte. Te lo prometo. Le creí. El 15 de marzo amaneció frío y gris. El cielo cargado de nubes que no se decidían entre lluvia o nieve. Me desperté a las 6:47, 13 minutos antes de la alarma. Por un momento me quedé inmóvil, mirando el techo de la habitación en la que había dormido durante 18 años. Las paredes estaban desnudas. Había quitado los pósters y las fotos semanas atrás, y los había guardado en cajas que esperaban en un rincón. Hoy era el día. Lo sentía en la médula. Me duché, me puse unos vaqueros y un jersey azul marino, y bajé. La cocina olía a café y a tostadas. Karen estaba de pie junto a la encimera, deslizando el dedo por la pantalla del móvil. Tyler devoraba cereales frente a su iPad. Ninguno levantó la vista cuando entré. Ni feliz cumpleaños, ni tarjeta, ni tarta. No esperaba nada de eso, pero la ausencia dolía igual. Richard estaba en la cabecera de la mesa, leyendo el Denver Post. Tampoco me miró, aunque noté que tenía la mandíbula tensa y los hombros rígidos. Llevaba años esperando este día. Me serví un vaso de jugo de naranja y miré por la ventana. Allí estaba, un Mercedes clase S negro aparcado en la esquina, apenas visible entre las ramas desnudas del roble del jardín. Marcus ya había llegado. El sobre que llevaba en el bolsillo de la chaqueta pesaba más de lo que debería pesar papel. Dentro estaban los resultados del ADN, una copia de la carta de mamá y una foto de Marcus y mía tomada 2 meses atrás en una cafetería del centro. La primera vez que nos vimos en persona. Respiré hondo. Pase lo que pase después. Estoy preparada. Richard dobló el periódico y me miró por primera vez aquella mañana. Tenemos que hablar, dijo. Sacó la cartera. Extrajo un billete de $50 y lo lanzó sobre la mesa, junto a mi jugo intacto. Ahora tienes 18 años, dijo. Se acabó. Me quedé mirando el billete. La cara indiferente de Ulysses S. Grant me devolvía la mirada. ¿Perdón? Me has oído. He cumplido con mi obligación legal. Eres mayor de edad. Fuera. Karen dejó el móvil. Richard, quizá deberíamos... No la miró. Sus ojos estaban clavados en los míos, cargados de 18 años de rencor. Lo supe cuando tenías 3 años. Nunca fuiste mi hija. Solo te mantuve aquí porque tu madre me lo suplicó y porque no quería que la gente hiciera preguntas. Tyler levantó la vista del iPad por fin, con la boca abierta y los cereales olvidados. Linda ya no está, continuó Richard, y yo no voy a seguir pagando el error de otro hombre. El error de otro hombre. Las mismas palabras que había escuchado de pequeña, a los 8 años. Cogí el billete de 50 con calma, despacio. No quería que viera temblarme las manos. ¿Crees que esto es un insulto? Es más de lo que mereces. Casi sonreí. Lo sé, dije. Llevo 2 años sabiéndolo. Su expresión vaciló. Confusión. Luego sospecha. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta. Saqué el sobre y lo dejé justo delante de él. Ábrelo. Dudó un segundo y lo rasgó. Vi cómo su rostro cambiaba mientras leía los resultados del ADN. Reconocía la letra de mamá en la carta, cómo la sangre abandonaba sus mejillas. Y mi verdadero padre, dije, está esperando afuera. Richard giró la cabeza hacia la ventana. La puerta del conductor del Mercedes se abrió y un hombre alto, de cabello plateado, bajó a la acera. Marcus Holloway. El rostro de Richard se volvió ceniza. No, susurró. No, no, no. Lo observé observar a Marcus. El hombre que me había hecho sentir inútil, no deseada, invisible durante 18 años, estaba paralizado. Su mano apretaba el informe del ADN hasta arrugar los bordes. Marcus avanzó por el camino de entrada con la seguridad tranquila de quien no tiene nada que demostrar. Llevaba un abrigo gris carbón y guantes de cuero. El viento de marzo no había despeinado ni un solo cabello plateado. Imposible, musitó Richard. Tú y él, Linda y... Antes de que tú existieras para ella, completé. Karen había palidecido. Miraba alternativamente a Richard y a la ventana, intentando entender. Tyler había abandonado el iPad por completo. La apatía adolescente, sustituida por asombro puro. Lo tenías planeado. La voz de Richard se quebró. Llevas 2 años planeando esto. Desde que encontré la carta de mamá, confirmé. Desde que supe que tú conocías la verdad. Y aún así me castigaste por ella. Sonó el timbre. Nadie se movió. Volvió a sonar. Ya abro yo. Caminé hacia la puerta principal con el corazón latiendo fuerte, pero los pasos firmes. Sentía los ojos de Richard clavados en mi espalda y oía a Karen susurrar algo nervioso, seguramente calculando cómo afectaría esto a su posición social. Abrí. Marcus Holloway estaba en el porche. Sus ojos azules, mis ojos, se encontraron con los míos. ¿Lista?, preguntó. Me volví una última vez hacia Richard. Seguía de pie junto a la mesa de la cocina. El billete de
de $50 olvidado en el suelo. Adiós, Richard. Marcus no esperó invitación. Entró al vestíbulo y su presencia llenó el espacio de un modo que Richard nunca había logrado. ¿Richard? Su voz era serena, casi amable. ¿Cuánto tiempo? Richard recuperó la voz. Fuera de mi casa. He venido a recoger a mi hija, la que acabas de echar con un billete de $50. Marcus miró el dinero arrugado en el suelo. Qué generoso. No es tú. Richard se calló. Seguía teniendo el informe del ADN en la mano. La prueba irrefutable. 99,97%. Gun Trust Labs no se equivoca, dijo Marcus. Ni Linda, al parecer, cuando decidió no contármelo. Karen habló por fin. Richard, ¿quién es este hombre? Marcus Holloway. Escupió Richard como si el nombre quemara. Mi ex socio, el que lleva años saboteando mis negocios. ¿Saboteando? Marcus alzó una ceja. Creo que la palabra que buscas es superar. Hay diferencia. Yo me quedé junto a la puerta, viendo cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Una parte de mí quería intervenir. La mayor entendía que este momento no era mío. Era de Richard enfrentándose a las consecuencias de su crueldad. ¿Crees que has ganado algo? Richard dio un paso hacia Marcus, los puños cerrados. Llevártela no cambia nada. Sigue siendo el error de Linda. Sigue siendo... Cuidado. La voz de Marcus bajó, perdiendo todo rastro de amabilidad. Estás hablando de mi hija, y en los últimos 6 meses he averiguado exactamente cómo la has tratado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sé lo del dinero del SAT que le negaste, continuó Marcus. El plan de móvil que le quitaste, el fideicomiso que has estado vaciando, todo. El rostro de Richard pasó del gris al blanco. ¿Cómo? No importa cómo. Lo que importa es que todo lo que le has hecho a Tina tendrá consecuencias a partir de hoy. Marcus sacó un sobre manila del abrigo y lo dejó sobre la encimera, justo delante de Karen, que se sobresaltó como si pudiera morderla. Linda dejó a Athena un fideicomiso, dijo, $180,000 que debían ser administrados por su tutor legal hasta que cumpliera los 18. Abrió la carpeta. Ese tutor eras tú, Richard. La mandíbula de Richard se tensó. Tengo todo el derecho a... ¿Ah, sí? Marcus extrajo una hoja de cálculo, extractos bancarios resaltados y anotados. Según estos registros, retiraste $47,000 en los últimos 5 años por gastos de crianza. Miró hacia mí. Athena, ¿Richard pagó tu inscripción al SAT? No. ¿Tu factura del móvil? No. ¿Material escolar? ¿Ropa? ¿Actividades extraescolares? Todo lo pagué yo misma con el dinero que ganaba en la cafetería. Marcus volvió a mirar a Richard. Entonces, ¿a dónde fueron esos $47,000? Silencio. Los ojos de Karen se movieron rápidamente hacia la hoja de cálculo. Vi cómo cambiaba su expresión. No era exactamente culpa, pero sí reconocimiento. Ella sabía perfectamente a dónde había ido ese dinero. Habían desaparecido. Los campamentos de fútbol de Tyler, las clases particulares de Tyler, el desfile interminable de nuevos gadgets electrónicos para Tyler. Eso es malversación de fondos, dijo Marcus en voz baja. Según la ley de Colorado, un fiduciario que desvíe dinero puede responder con su patrimonio personal. Más intereses, más costas judiciales. No puedes probarlo. Ya lo he probado. Marcus golpeó la carpeta. Mi abogada, Eleanor Vance, lleva meses revisando estos registros. La misma Eleanor Vance que tu esposa, Linda, contrató para proteger los intereses de Athena antes de morir. Richard pareció a punto de vomitar. Hablaremos de esto después de la gala, dijo Marcus. Una cosa más. Marcus sacó un segundo documento de la carpeta. Un correo electrónico impreso con cabeceras y marcas de tiempo completas. El rostro de Richard pasó del blanco al verdoso. 12 de septiembre de 2018. Marcus leyó en voz alta. De Richard Mercer para Mercer Holloway. Asunto. Problema de herencia. Confidencial. Necesito conocer mis opciones para reducir al mínimo las obligaciones hereditarias hacia una hija que no es biológicamente mía. Concretamente, ¿puedo excluirla de mi testamento sin revelar el motivo? ¿Y qué pasa con el fideicomiso de su madre si la menor es apartada del hogar antes de cumplir los 18 años? Karen soltó un jadeo. Hasta Tyler pareció incómodo. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Richard era apenas un hilo. El departamento de informática de tu empresa no es tan leal como crees, respondió Marcus, sobre todo cuando les ofrecen mejores oportunidades en otro lado. Yo no sabía de ese correo. Marcus me había dicho que estaba recopilando pruebas, pero no imaginaba hasta dónde había llegado. Llevas planeando excluirme desde que tenía 12 años, dije. Las palabras salieron firmes, objetivas, antes incluso de que mamá muriera. Richard no pudo sostener mi mirada. La gala es en una semana, dijo Marcus mientras guardaba los documentos. Te sugiero que uses ese tiempo para hablar con tu abogado, porque después del sábado por la noche, toda la comunidad empresarial de Denver sabrá exactamente qué clase de hombre eres. Extendió la mano hacia mí. Athena, vámonos. Eché un último vistazo a la cocina, la expresión petrificada de Karen, la confusión de Tyler, el derrumbe de Richard. Luego salí por la puerta con mi padre, mi verdadero padre. La historia apenas comienza, amigos. Richard me echó pensando que había ganado, pero no tenía ni idea de quién era mi padre real. Y lo mejor aún está por venir. En una semana, todos a los que Richard pasó la vida intentando impresionar, descubrieron
descubrirán la verdad sobre él. Si quieren ver qué pasa en esa gala, denle like y suscríbanse ahora mismo. Créanme, no se lo quieren perder. Debí imaginar que Richard no se quedaría callado. La semana después de mi cumpleaños, me mudé a un apartamento de invitados en el edificio de Marcus. En el centro, un rascacielos elegante con ventanales del suelo al techo que daban a la ciudad. Era temporal, solo hasta que empezara la universidad en otoño, pero comparado con la casa de Highlands Ranch, parecía otro planeta. Los primeros días me permití respirar. Desempaqué mis cajas, exploré el barrio, cené 2 veces con Marcus. Conversaciones incómodas pero sinceras en las que intentábamos rellenar 18 años de silencio. Entonces empezaron los ataques. El martes 18 de marzo recibí una llamada del director de mi instituto. Richard se había puesto en contacto con él alegando que yo estaba emocionalmente inestable y que inventaba historias sobre mi familia. Sugirió que quizá necesitara una evaluación psicológica antes de graduarme. Por suerte, el director me conocía lo suficiente como para dudar, pero la llamada me sacudió. El jueves llegó un correo de la oficina de admisiones de la Universidad de Colorado Boulder. Asunto: aclaración necesaria. Estimada señorita Anderson, hemos recibido información que señala posibles inconsistencias en su solicitud de ayuda financiera. En concreto, se han planteado dudas sobre su situación familiar y estado de tutela. Por favor, póngase en contacto con nosotros para concertar una reunión antes de que su matrícula pueda confirmarse. Fecha límite: 1 de abril. Miré el correo 10 minutos seguidos antes de llamar a Marcus. Está intentando destruir mi futuro. Dije que ya no podía hacerme daño directamente, así que va a por todo lo que he conseguido. Marcus guardó silencio un instante. Eleanor Vance se encargará de la universidad y del director. Richard está cavando su propia tumba. Todavía no lo sabe. ¿Qué quieres decir? La gala es el sábado. Él estará allí para recibir su premio, y nosotros también. Todavía no lo entendía, pero lo haría. Richard no solo iba a perder delante de todos los que le importaban. La 15ª gala benéfica anual de la Cámara de Comercio de Denver era el evento social de la primavera. Lo supe por Marcus, que me lo explicó durante la cena del viernes, la víspera del gran día. 400 invitados, dijo mientras cortaba su bistec. Líderes empresariales, inversores, autoridades municipales, todo el que cuenta en el sector inmobiliario comercial de Denver estará allí, y Richard va a ser homenajeado como promotor del año. La sonrisa de Marcus era fina como un cuchillo, un premio por el que lleva haciendo campaña desde 2019. Es la validación que siempre ha buscado, la prueba de que pertenece a la élite de la ciudad. Removí mi ensalada sin ganas. Entonces, ¿vamos a quitárselo? No. Marcus dejó el cuchillo y el tenedor. Vamos a dejar que se lo quite él solo. Solo tenemos que aparecer. La gala se celebraba en el Hotel Four Seasons del centro, en el gran salón de baile del segundo piso. Champán Blacktail, subasta silenciosa a beneficio de programas de alfabetización infantil, y Marcus Holloway era el patrocinador principal tras donar $500,000 a la causa. Como patrocinador principal, yo doy el discurso de apertura, explicó Marcus. Tendré unos 10 minutos en el escenario antes de que empiecen a entregar los premios. ¿Qué vas a decir? Alargó la mano por encima de la mesa y apretó la mía. La verdad, solo la verdad. Pensé en Richard. Seguramente en casa en ese momento, ensayando su discurso de aceptación, practicando su sonrisa humilde frente al espejo, imaginando los aplausos, los apretones de manos, las fotos que saldrían en el Denver Business Journal. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. ¿Qué me pongo?, pregunté. Marcus sonrió, esta vez de verdad, cálido, paternal. Esta tarde te envié algo al apartamento. Considéralo un regalo de cumpleaños atrasado. Sábado, 22 de marzo, 19:30 h. El vestido azul marino me quedaba perfecto, largo hasta el suelo, de seda, escote discreto, elegante sin ostentación. Marcus había acertado. Llegamos juntos al Four Seasons, su mano firme en mi codo mientras cruzábamos el vestíbulo dorado. Las arañas de cristal derramaban luz cálida sobre el mármol. Parejas elegantes charlaban junto a la barra. Sus risas rebotaban en los techos altos. Yo nunca había estado en nada parecido. Mi mundo habían sido cafeterías y pasillos de instituto, no salones de baile ni copas de champán, pero mantuve la barbilla alta y los hombros rectos, echando mano de toda la compostura que había desarrollado durante 18 años, sobreviviendo en la casa de Richard. Entramos en el salón a las 19:04. Sé la hora exacta porque miré el móvil. Quería recordar cada detalle. El lugar era espectacular. Mesas redondas con manteles blancos, centros de rosas blancas y eucalipto, un escenario al fondo con atril y una pantalla gigante que mostraba el logo de la Cámara de Comercio. Y allí, junto a la barra, estaba Richard. Llevaba un smoking que seguramente costaba más que todo mi armario. Karen, a su lado, reía con un vestido rojo, algo que le contaba a un inversor. Richard sostenía una copa de champán y gesticulaba con amplitud mientras relataba algún negocio reciente. Entonces me vio. La copa se quedó a medio camino de sus labios. Sus ojos pasaron de mi cara a Marcus y volvieron a mí. Vi cómo el color abandonaba sus mejillas en tiempo real.
Se disculpó con su grupo y avanzó hacia nosotros con expresión de asesino. ¿Qué demonios haces aquí? Estaba invitada, respondí con calma. Mi padre es el patrocinador principal. Varias cabezas giraron al oír la palabra padre. Aparecieron móviles en las manos. Alguien susurró. Richard apretó tanto la mandíbula que pensé que se le romperían los dientes. Richard nunca había sabido controlar su genio, sobre todo después de unas copas. ¿Tu padre? Soltó una risa seca y fea. Marcus Holloway no es tu padre. Es un estafador que te está utilizando para atacarme. La gente a nuestro alrededor dejó de fingir que no escuchaba. Se formó un corro, atraído por la promesa de espectáculo. Karen apareció a su lado, pálida de alarma. Aquí no, por favor. Él la apartó de un manotazo. No, todo el mundo tiene que enterarse de lo que está pasando. Me señaló con dedo tembloroso de rabia. Esta chica no es mi hija. Es el fruto del affair de mi difunta esposa. Una bastarda a la que me vi obligado a criar durante 18 años. Jadeos, murmullos. Vi al menos 3 móviles alzados, cámaras apuntando. Le di un techo, continuó Richard alzando la voz. La alimenté, la vestí. ¿Y así me lo paga? Presentándose aquí con él. No respondí, no hacía falta. Richard se estaba encargando él solito. Es una mentirosa y manipuladora, igual que lo fue su madre. Linda me engañó durante años, y ahora su hija intenta hacer lo mismo. No crean ni una palabra de lo que dice. El salón se había quedado en silencio. Hasta el cuarteto de cuerda había dejado de tocar. Sentí la mano de Marcus en mi hombro, firme, tranquilizadora. ¿Has terminado? Le pregunté a Richard. Su cara estaba roja, las venas hinchadas en las sienes. Acabo de empezar. ¿Crees que puedes arruinarme? No eres nada. Nunca has sido nada. Nada. Lo miré de verdad. Quizá por última vez. No hace falta que yo te destruya, Richard. Ya te estás encargando tú solo. Por el rabillo del ojo vi que Marcus se acercaba al escenario. Había llegado el momento. La maestra de ceremonias, una mujer de cabello plateado con un vestido negro de lentejuelas, dio unos golpecitos al micrófono. Señoras y señores, si me permiten su atención, por favor, vamos a dar comienzo al programa. Con todos ustedes, nuestro patrocinador principal y ponente estrella, el señor Marcus Holloway. Los aplausos inundaron el salón. Marcus subió los escalones con la seguridad relajada de quien ha hablado ante miles de personas. Estrechó la mano de la presentadora, ajustó el micrófono y sonrió al público. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Empezó. En los últimos 15 años, la gala benéfica de la Cámara de Comercio de Denver ha recaudado más de $12 millones para programas de alfabetización infantil. Es algo de lo que todos podemos sentirnos orgullosos. Más aplausos. Richard había vuelto a su mesa con la cara todavía encendida. Karen le susurraba algo al oído con urgencia. Esta noche quiero hablar de algo personal, continuó Marcus, de la familia, de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que traen. Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Aquello no era el discurso corporativo habitual. Hace 20 años tomé una decisión de la que me he arrepentido cada día desde entonces. Abandoné a alguien a quien quería porque creí que tenía opciones mejores. No sabía que ella estaba embarazada de mi hijo. Las voces se multiplicaron. Vi cabezas girando, buscando a quién podía referirse. Hace 6 meses recibí una carta de una joven extraordinaria. Había dedicado 2 años a investigar su propio pasado, a reunir pruebas, a construir un caso sólido. No lo hizo por venganza, sino por verdad. Por el derecho a saber de dónde viene. Marcus me miró directamente. Esa joven está aquí esta noche entre nosotros y me gustaría presentarla, no como un secreto, ni como un escándalo, sino como lo que es, mi hija. Extendió la mano hacia mí. Atena, ¿subes conmigo al escenario? El trayecto hasta allí se me hizo eterno. 400 personas me observaron cruzar el salón. 400 pares de ojos siguieron cada paso. Escuché susurros. La hija de Holloway. ¿Quién es? ¿Ha dicho 18 años? Subí las escaleras y tomé la mano de Marcus. Él me atrajo suavemente a su lado, frente al público. Les presento a Athena Anderson, dijo al micrófono. O, como espero que algún día me permita llamarla, Athena Holloway, mi hija. Los aplausos comenzaron tímidos y fueron creciendo. No todos aplaudieron. Algunos estaban demasiado atónitos, otros procesando todavía, pero lo suficientes para que el ruido llenara la sala. Athena pasó 18 años en un hogar que no la quiso, prosiguió Marcus. Le hicieron creer que era un error. Le negaron lo básico mientras su hermanastro lo recibía todo. Pagó ella misma la inscripción al SAT, trabajando en una cafetería porque el hombre que debía cuidarla se negó a darle $200. Miré la mesa de Richard. Estaba pálido como la cera. Karen se tapaba la boca con la mano. El resto de los comensales se habían apartado, como si la vergüenza pudiera ser contagiosa. A pesar de todo eso, dijo Marcus, Athena se graduó con un promedio de 3.9, obtuvo un percentil 96 en el SAT, consiguió una beca parcial para la Universidad de Colorado en Boulder. Lo logró todo sola, sin ayuda, sin apoyo,
sin que nadie le dijera jamás que valía algo. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban. Perdí 18 años de tu vida, Athena. No puedo recuperarlos, pero sí puedo prometerte esto. A partir de hoy, nunca volverás a estar sola. No pude hablar. Tenía un nudo en la garganta, así que solo asentí y apreté su mano. Los aplausos fueron ensordecedores. Marcus señaló al lateral del escenario, donde esperaba una mujer con traje gris impecable. Para quienes duden de la veracidad de lo que he contado, permítanme presentarles a Eleanor Vance, socia principal de Vance & Asociados. La señora Vance ha custodiado toda la documentación que acredita la paternidad de Athena. Eleanor avanzó con la presencia serena de quien lleva décadas ganando juicios. Tendría finales de los 40, rasgos afilados y aplomo absoluto. Buenas noches, dijo al micrófono. En mi poder obran los siguientes documentos. Primero, una carta notarial redactada por Linda Anderson Mercer, el 15 de agosto de 2019, en la que reconoce que Marcus Holloway es el padre biológico de su hija Athena. Segundo, resultados de ADN de Gene Trust Labs fechados el 8 de noviembre de 2023, que confirman una probabilidad del 99,97% de coincidencia paterna entre el señor Holloway y la señorita Anderson. Alzó la carpeta, la misma que Marcus le había mostrado a Richard una semana antes. Todos los documentos están autenticados y disponibles para revisión legal. No hay margen de duda. Athena Anderson es hija biológica de Marcus Holloway. La sala estalló en murmullos. Vi a un periodista del Denver Business Journal garabateando sin parar. Los móviles grababan, enviaban mensajes, subían stories. La mesa de Richard se había convertido en una isla de silencio. Los demás invitados habían girado literalmente sus sillas. Un detalle más, añadió Eleanor. También dispongo de extractos bancarios que demuestran que Richard Mercer, en su calidad de fideicomisario del patrimonio de Athena, retiró $47,000 del fondo de la menor en un periodo de 5 años. El lunes por la mañana se iniciará el procedimiento para recuperar esa cantidad. Richard se levantó de golpe, tirando su copa de champán. No dijo nada. Simplemente salió. No llegó lejos. A los 10 pasos alguien gritó: ¡Huyendo, Mercer! Se detuvo. Se volvió. Su cara era pura rabia contenida. «¡Esto es un montaje!», gritó con la voz quebrada. Marcus lleva 20 años queriendo arruinarme y ahora usa a esa chica para rematar la faena. El público se removió incómodo. La prueba de ADN es falsa. Los documentos están falsificados. Todo es una mentira para humillarme. Marcus ni se inmutó. Gene Trust Labs es uno de los laboratorios más prestigiosos del país. Sus resultados se han usado en miles de causas judiciales. ¿Insinúa que también los he comprado? ¿Y la carta de Linda, su propia esposa, también está falsificada? Richard abrió la boca y la cerró. No tenía respuesta. Usted llamó bastarda a mi hija delante de 50 testigos, dijo Marcus bajo la voz hasta volverla hielo. Admitió en público que sabía que no era suya y que por eso la odiaba. Lo hizo antes de que yo abriera la boca. Todo lo que le está pasando esta noche, Richard, se lo ha buscado usted solo. Alguien del público gritó. ¿Y el dinero del fideicomiso? El rostro de Richard perdió el último color. Ese es un asunto privado. $47,000. Otra voz replicó. Del patrimonio de una niña. Eso es robo. La marea social cambió definitivamente. Sentí cómo el juicio colectivo se apartaba de Richard y nos abrazaba a nosotros. Karen apareció junto a él, tirando de su brazo. Richard, vámonos ya. Esta vez no discutió. Huyeron por la puerta lateral, dejando la mesa vacía. El lunes siguiente, Eleanor Vance presentó la demanda en el juzgado del condado de Denver. Número de caso 2024 CW 0892. Demandante: Athena Anderson. Demandado: Richard Mercer. Motivos: incumplimiento de deber fiduciario, apropiación indebida de fondos y mala gestión de bienes de una menor. Reclamábamos la devolución íntegra de los $47,000 más intereses del 8% anual y costas procesales. La prueba es abrumadora, me explicó Eleanor esa misma tarde en su despacho del piso 17, con vistas a las montañas rocosas. Extractos, retiradas, autorizaciones firmadas, todo a nombre de Richard. Y tu testimonio de que nunca recibiste nada. Ahora él tiene 30 días para contestar. Puede negociar o pelear. Pero pelear significa descubrimiento de documentos, y eso significa que veremos todas sus cuentas. Sonrió levemente. No creo que le interese. Pensé en el correo que Marcus me había enseñado, aquel en que Richard preguntaba a su abogado cómo desheredarme. Si ese correo existía, ¿qué más esconderían sus archivos? Por cierto, añadió Eleanor, el tema de la universidad está resuelto. Hablé esta mañana con admisiones. Revisaron las quejas de Richard y las consideraron infundadas. Tu plaza está confirmada. Un peso enorme se me quitó de encima. Gracias. No me des las gracias a mí.
Sí, dáselas a ti misma. Construiste un expediente impecable contra viento y marea. Las acusaciones de Richard solo han conseguido que parezca mezquino y rencoroso. Salí de aquel despacho sintiéndome más ligera que en años. El proceso legal duraría meses, pero el resultado ya no ofrecía dudas. Richard había pasado 18 años haciéndome sentir indefensa. Eso se había acabado. El 10 de abril, 3 semanas después de interpuesta la demanda, el abogado de Richard llamó a Eleanor. «Quieren negociar», me comunicó ella por teléfono. Devolución íntegra de los $47,000 más $8,500 de intereses y costas. En intereses acumulados más nuestros honorarios legales, $12,000. También aceptan transferir de inmediato el saldo restante del fideicomiso de tu madre. Hice las cuentas mentalmente. Eso suma más de $200,000 en total. 200,500 exactamente. Y no impugnan nada. Sin fase de descubrimiento, sin declaraciones, sin juicio. ¿Por qué? Porque Richard no puede permitirse que lo investiguen a fondo. La gala fue un desastre para él, tanto profesional como personalmente. Desde entonces, sus socios en Mercer Holloway se han estado alejando. Una batalla legal prolongada solo empeoraría las cosas. El acuerdo se firmó el 15 de abril, justo un mes después de que cumpliera los 18. No estuve presente en la firma. No necesitaba ver la cara de Richard mientras extendía el cheque. Tampoco necesitaba sus disculpas, que según Eleanor ni siquiera ofreció. Lo que sí necesitaba era cerrar esa etapa, y eso fue exactamente lo que conseguí. El dinero apareció en mi cuenta 3 días después. Me quedé mirando el saldo en la pantalla del móvil durante mucho rato. $200,500. En realidad, nunca se trató del dinero. Se trataba de ser vista, de ser reconocida, de que por fin alguien admitiera que lo que me hicieron estuvo mal. Richard pasó 18 años tratándome como si no valiera nada. Ahora había pagado, literalmente, por ese error. Marcus me llevó a cenar la noche en que llegó el dinero del acuerdo. Un restaurante italiano tranquilo en Lo, de esos con manteles blancos y velas metidas en botellas de vino. «Quiero pagar tu universidad», dijo después de pedir. «Matrícula, alojamiento, libros, todo». Dejé el vaso de agua sobre la mesa. «Te lo agradezco, pero no». Se sorprendió. «¿Por qué no?» «Porque he pasado 18 años demostrando que no necesito a nadie. No voy a empezar a depender de alguien ahora, ni siquiera de ti. Athena, soy tu padre. No es dependencia, es familia. Lo sé». Alcancé su mano por encima de la mesa. «Y estoy agradecida de que estés en mi vida, pero tengo que hacer esto sola. El dinero del fideicomiso y mi beca son suficientes, más que suficientes». Marcus se quedó callado un momento. Se le notaba la lucha interna, el impulso de proveer contra el reconocimiento de que yo necesitaba mi propia autonomía. «Tu madre te crió bien», dijo al fin. «Sí», respondí. «Lo hizo». «De acuerdo». Apretó mi mano. «Pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. Sin condiciones». «Lo sé». Terminamos la cena hablando de otras cosas. Su empresa, mis planes universitarios, el apartamento que estaba mirando cerca del campus. Conversación normal de padre a hija, o al menos lo que yo imaginaba que sonaba una conversación normal de padre a hija. No necesitaba el dinero de Marcus para demostrar que valía algo. Ya lo había demostrado cada día durante 18 años. Sé que muchos de los que están viendo esto han pasado por algo parecido. Ser ignorados, infravalorados, hechos sentir que no importaban por las mismas personas que se suponía que debían quererlos. Si esta historia les llega, dejen un comentario abajo y compartan el vídeo. A veces saber que no estás solo es lo más importante. Y no olviden suscribirse para no perderse el final. Ya casi llegamos. Las consecuencias para Richard fueron rápidas y devastadoras. Empezaron la misma noche de la gala, cuando la Cámara de Comercio retiró discretamente su nominación a Desarrollador del Año. Sin anuncio, sin explicaciones. Solo un breve correo a los asistentes al día siguiente diciendo que, por circunstancias imprevibles, ese año no se entregaría el premio. Pero aquello fue solo el principio. El 10 de abril, el mismo día en que el abogado de Richard llamó para negociar el acuerdo, Sterling Investment Group se retiró de un proyecto urbanístico conjunto que llevaban 18 meses preparando. El proyecto valía $12 millones, según el correo que recibió Richard y que de alguna forma terminó en el Denver Business Journal. El CEO de Sterling escribió: «No podemos asociar nuestra marca con personas cuyo comportamiento personal pone en duda su juicio ético». El artículo salió el 5 de abril con el titular: «Escándalo familiar proyecta sombra sobre exdirectivo de Mercer Holloway». Exdirectivo, porque para entonces Richard ya no estaba. El 1 de mayo, la junta directiva de Mercer Holloway Properties celebró una reunión de emergencia. Obviamente yo no estuve, pero Marcus tenía fuentes dentro de la empresa. La votación fue unánime. Richard dimitiría con efecto inmediato, con un paquete de indemnización modesto y un acuerdo de confidencialidad muy estricto. El comunicado oficial habló de motivos personales y deseo de pasar más tiempo con la familia. Nadie se lo creyó. En solo 2 meses, Richard Mercer perdió su premio, su mayor operación y su carrera. La casa de Highlands Ranch salió a la venta en junio. Al parecer, Karen decidió que seguir viviendo en un barrio donde todo el mundo conocía sus vergüenzas era insoportable. No sentí alegría por la caída de Richard, ni satisfacción ni triunfo. Sentí algo más tranquilo, algo parecido a la paz. Durante 18 años, Richard tuvo poder sobre mí. Decidió dónde vivía, qué comía,
Si me sentía bienvenida en mi propia casa, me hizo sentir pequeña, inútil, invisible. Ahora el mundo veía quién era realmente, y yo por fin era libre. Karen y Tyler fueron daños colaterales en la explosión de Richard. No lo planeé así, pero tampoco podía fingir que no lo esperaba. Karen desapareció de las redes una semana después de la gala. Su Instagram, lleno de fotos perfectamente editadas de su familia ideal, primero se puso privado y luego desapareció del todo. Me enteré por conocidos que dejó de ir al club de lectura, a las clases de tenis, a las reuniones del comité benéfico. No sentí pena por ella. Durante 6 años vio cómo Richard me trataba como basura y nunca abrió la boca. Su silencio la hacía cómplice. Tyler era distinto. Tenía 14 años, lo bastante mayor para entender lo que había pasado, lo bastante joven para que no lo considerara totalmente responsable. Había crecido creyendo la versión que Richard le vendía, que yo era la intrusa, el problema, la razón por la que su familia no era perfecta. 3 meses después de la gala recibí un mensaje de un número desconocido. Athena, soy Tyler. Saqué tu número del móvil de mamá. Sé que probablemente no quieres saber de mí, pero quería decirte que lo siento. No sabía lo mal que lo estabas pasando. Debería haber prestado atención. Debería haber dicho algo. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. Una parte de mí quería contestar al instante, decirle que estaba bien, que podíamos intentar reconstruir algo. Pero otra parte, la que había pasado 18 años siendo invisible, necesitaba más tiempo. Escribí. Gracias por escribir. Aún no estoy lista para hablar, pero agradezco que lo hayas dicho. Me respondió. Lo entiendo. Cuando quieras, si alguna vez quieres. Guardé su número, pero no lo añadí a contactos. Tal vez algún día, pero no ese día. En agosto me mudé a Boulder. Mi apartamento era pequeño, un dormitorio en un complejo cerca del campus, con vistas a los Flatirons desde la ventana de la cocina. Lo amueblé con cosas de segunda mano de tiendas benéficas y Marketplace, un sofá azul, un escritorio de madera, una cama que crujía cuando me giraba por la noche. Era perfecto. El dinero del fideicomiso quedó en una cuenta de ahorros generando intereses modestos. Lo usaba para la matrícula y el alquiler, calculando con cuidado para que me durara los 4 años. La beca cubría el resto. No toqué ni un centavo del dinero de Marcus. No lo necesitaba. Las clases empezaron la última semana de agosto. Me matriculé en administración de empresas con minor en comunicación. Los profesores eran exigentes, la carga pesada, pero florecí como nunca lo había hecho en el instituto. Por primera vez estaba rodeada de gente que no conocía mi pasado, que me juzgaba solo por lo que yo les mostraba. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en una pequeña inmobiliaria del centro. Nada que ver con la empresa de Marcus ni con Richard. Solo una agencia local que necesitaba a alguien para contestar teléfonos y ordenar archivos. El sueldo era modesto, pero la experiencia valía oro. Marcus venía a verme una vez al mes, siempre en domingo. Tomábamos brunch en una cafetería de Pearl Street y hablábamos de clases, de trabajo, del lento proceso de conocernos. Nunca presionó, nunca intentó comprarme. Simplemente aparecía, constante, como debe hacer un padre. En octubre ya tenía amigos. En noviembre empecé a salir con un chico de mi clase de economía, Jake, un chico de Colorado con risa fácil y cero idea de mi complicado pasado. Todavía no le había hablado de Richard, de la gala ni del juicio. Esa historia pertenecía al pasado, y yo estaba construyendo algo nuevo. Por primera vez en 18 años me despertaba cada mañana sin temor. Me despertaba con esperanza. 6 meses después de la gala, Richard me envió un correo. Casi lo borro sin leerlo. Ver su nombre en mi bandeja era como una invasión, un recordatorio de todo lo que había luchado por dejar atrás. Pero la curiosidad pudo más. Athena, sé que no tengo derecho a contactarte, pero he tenido tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido, y me doy cuenta de que te debo una explicación, tal vez incluso una disculpa. Me gustaría hablar, si tú estás dispuesta. Richard, ni querida ni atentamente. Ningún reconocimiento concreto del daño causado, solo un gesto vago hacia la reconciliación, como si 18 años de crueldad se pudieran borrar con un email. No respondí directamente. Llamé a Eleanor Vance. Quiero enviarle un mensaje a través de su despacho. Algo oficial, algo definitivo. Lo entendió al instante. La carta salió 3 días después en papel timbrado de Vance & Associates. Señor Mercer, la señorita Emerson ha recibido su comunicación del 22 de septiembre. Me ha pedido que le transmita la siguiente respuesta. Tuvo 18 años para tratarme con un mínimo de decencia humana. Eligió no hacerlo. Conocía la verdad sobre mi paternidad y la usó como excusa para el abandono y el maltrato emocional. Robó de mi herencia. Intentó sabotear mi educación y mi futuro. No me interesan sus explicaciones ni sus disculpas. No deseo tener ningún contacto más con usted. Esto no es venganza. Esto es un límite. Por favor, no intente volver a localizarme. A Tina Anderson. Richard nunca contestó. No sé si se enfadó, si le dolió o si se sintió aliviado. Me daba igual. Algunas personas merecen segundas oportunidades. Richard no era una de ellas. Perdonar no significa dejar que alguien vuelva a entrar en tu vida para seguir haciéndote daño. A veces perdonar solo significa soltar y seguir adelante. Construir una relación con Marcus fue como aprender un idioma nuevo. Teníamos las bases. ADN
compartido, rasgos compartidos, deseo mutuo de conectar, pero la fluidez llevaría años. Nuestros brunch mensuales se convirtieron en ritual. Bajaba desde Denver los domingos por la mañana, siempre puntual a las 10:00. Pedíamos lo mismo, tostada de aguacate para mí, huevos benedictine para él, y hablábamos de todo y de nada. Algunos días eran fáciles, reíamos con chistes malos, descubríamos gustos comunes. Le encanta el jazz, a mí también, odia el cilantro, yo también, pequeñeces que iban sumando. Otros días eran más duros, silencios que duraban demasiado, preguntas sin buena respuesta. ¿Cómo resumes 18 años de ausencia? ¿Cómo lloras una relación que nunca existió? No intento reemplazar el tiempo perdido, me dijo Marcus una vez removiendo su café. Sé que es imposible, solo quiero estar aquí para lo que venga ahora. Con eso me basta, le contesté. Y lo decía en serio. En mi cumpleaños de 19 años, Marcus vino a Boulder con una tarta pequeña y una tarjeta. Nada de regalos ostentosos, solo nosotros dos en mi minúsculo apartamento comiendo tarta de chocolate, mientras el atardecer pintaba los flatirons de rosa y dorado. «Feliz cumpleaños, Athena», dijo. «Gracias, papá». Fue la primera vez que lo llamé así. Sus ojos brillaron, pero no hizo drama. Yo tampoco. Hay cosas que no necesitan palabras. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esa carta, si nunca hubiera contactado a Marcus, si simplemente hubiera aceptado los $50 de Richard y desaparecido, una niña más olvidada de un hogar roto. Pero encontré la carta, lo contacté, y todo cambió. Esto es lo que aprendí de 18 años siendo invisible. Primero, tu valor no lo determinan los demás. Richard me vio como un error, una carga, un recordatorio de la traición de su mujer. Pero su visión nunca fue mi realidad. Siempre fui más de lo que él vio. Segundo, los límites no son egoístas, son imprescindibles. Cortar a Richard de mi vida no fue venganza, fue autoconservación. No le debo a nadie acceso a mi paz. Tercero, la familia no es solo sangre, es la gente que aparece, que te elige, que te quiere sin condiciones. Marcus y yo compartimos ADN, pero lo que lo hace mi padre es el esfuerzo que pone cada día. Ahora soy estudiante de segundo año, estudio administración y sueño con montar algún día mi propia inmobiliaria, no para competir con Richard ni con Marcus, solo para demostrarme a mí misma que puedo construir algo de la nada, porque eso es lo que siempre he hecho. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido ignorado, infravalorado o invisible, yo te veo. Tu historia no ha terminado. Las personas que te descartaron no escriben tu final. Tú sí. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Ahora quiero preguntarles, si hubieran sido yo, ¿habrían contestado el correo de Richard? Comenten sí, si le habrían dado una oportunidad, o no, si están de acuerdo con mi decisión. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse la próxima historia. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.